Esta historia comienza en medio de un puente, en donde, sosteniendo su teléfono, un sujeto con mala suerte y el cual parece ser el prota, estaba siendo destrozado por las reseñas negativas hacia su clínica de medicina coreana. En su pensamiento, narra que esa no había sido la razón de haberse convertido en un médico de esto mismo, y sin embargo, lo peor y algo que no podía creer era que se encontraba enterrado en medio de las deudas tras el fracaso de su negocio, adjudicando tal situación a la repentina aparición del bicho. Poniéndose en el borde del puente, se pregunta la razón de que esto le esté pasando a él y el motivo de que la vida no le tenga piedad, procediendo a resbalar y caer de aquel lugar, siendo esta la manera de cómo, mientras estaba siendo tragado por el agua, unas pantallas hacen su aparición, anunciando que el sistema HP se había puesto en marcha, explicando que ahora éste iba a ser capaz de obtener HP tras el tratamiento de sus órganos, y este mismo iba a poder ser usado para la obtención de varias habilidades, o el subir criaturas de nivel. Abriendo poco a poco sus ojos, se pregunta en dónde se encuentra, y al notar a una persona enfrente de éste, piensa que se trata de personal de rescate. Agrega que es bueno encontrarse vivo, puesto que es preferible estar en medio de deudas hasta el cuello que encontrarse desvivido. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que no se encontraba en el hospital. Los detalles de aquel lugar parecían ser traídos de la Edad Media. Con lágrimas en sus ojos, aquel hombre preocupado se encarga de asustarlo, siendo sacado de aquel estado cuando el prota pregunta de quién se trata. No obstante, incluso en aquella situación, el sujeto jura pura lealtad, presentándose con el nombre de Pierro Gardin, su médico de cabecera. Ignorando los detalles, el chico pide agua y nota cómo aquella copa estaba envuelta por diamantes que, en sus palabras, eran de 24 quilates. Es así como, mientras está bebiendo, se da cuenta de su nueva apariencia. Aquel reflejo lo deja impactado, y sabiendo perfectamente que ese era y no era él, las imágenes de éste en su anterior vida leyendo una novela son traídas. Raquiel Adria Magentano, el emperador de la espada demonio. Esta era una novela que se hallaba leyendo un día antes de su accidente, y él ahora era un personaje de aquella historia. Nervioso, el prota pide a su subordinado un golpe en la mejilla, esperando confirmar la irreal situación. Se aplica un golpe él mismo debido a la reacción de éste, que solo queda tieso esperando que no se haya hecho daño. Más en medio de su dolor, la alegría se apodera de su expresión al haber sido convertido en el príncipe heredero de aquella novela. En su anterior vida, se hallaba sumergido en medio de las deudas, y era así como por fin se había logrado librar de ellas, aunque su alegría no duraría mucho al ser traído a la realidad por una extraña debilidad. El hado, recuerda cómo en la primera parte de aquella novela, Raquel, el príncipe heredero, solo tiene una breve aparición, y la razón era que se trataba de un príncipe enfermo postrado en una cama, que no iba a pasar de los 22. Al ser así, el prota pregunta su edad, recibiendo como respuesta que contaba con 21 años, y volviendo a tener el juego en su contra. Este se pregunta a qué hora todo había cambiado, añadiendo que había pensado que, por primera vez en su vida, había escapado de la mala suerte. Aquel príncipe había recibido todos los mejores tratamientos, y puesto que esto no había servido, también había obtenido la bendición de un clérigo múltiples veces. No obstante, no consiguió superar sus enfermedades, y ya que había sido así, para el prota solo había una respuesta, dando la orden a Gardin de traer todas las agujas que pueda, puesto que se iba a poner manos a la obra con la protección de su cuerpo. Mientras pasa el tiempo, Adria, con la intención de saber lo que pasa con su cuerpo, se hace con la tarea de explorar sus múltiples pulsos, empezando con el pulso intermitente y terminando con el pulso de picoteo de gorrión, tratándose de los conocidos como los 10 extraños pulsos. Explica que, si uno de estos se encontraba infectado, este podría contar con heridas internas, siendo interrumpido por la llegada de Gardin y su petición, que ignoraba la razón de tal favor. Al enterarse, comienza a rogar a Adria para que no lo hiciese, recordando a este que se trataba del príncipe heredero, razón por la que no se tiene que hacer daño. Sin embargo, el motivo del prota no era la ignorancia, explicando saber perfectamente lo que iba a hacer, pidiendo que, si salía bien,
entonces Gardin tenía que confiar en él. Al ser de esta manera, su tratamiento comienza, y la primera aguja iba a ir para el órgano respiratorio. Se dice a sí mismo que tenía que poder ser capaz de respirar bien antes de hacer cualquier cosa. Es así como el punto de partida de los 12 meridianos iba a ser el más conectado a los pulmones, el meridiano pulmonar de la mano, Taitin. La sensación no le es agradable, no obstante, la reacción al tratamiento estaba comenzando a tener efecto, pues fue avisado por el sistema que, gracias a sus precisas habilidades de acupuntura, las funciones de sus órganos internos se han recuperado ligeramente. Se muestra cómo de nueva cuenta sus pulmones se encontraban en marcha, bailando y siendo otorgado por parte de estos 100 puntos HP. Mientras es visto por Gardin, Adria trata de quitar la extraña ventana de estado de enfrente suyo, haciendo pensar al hombre que el pobre chico había quedado loco tras el tratamiento, cosa contradicha por el prota, que continúa con su experimento, esta vez siendo avisado de la liberación del punto de acupuntura Yunmen y aliviando un poco la opresión en su pecho. Ante esto, ahora pasa el tratamiento a su brazo, donde en voz alta dice que le es más intenso el dolor, comenzando a ser envuelto por los rezos de Gardin, pidiendo a Dios que por favor cure la locura de su amo, quien se encontraba haciéndose daño a sí mismo, pues era algo que también lo iba a volver loco. Tratando de ignorar eso, Adria prosigue y consigue que gracias a sus habilidades de acupuntura sus pulmones sean masajeados en una silla de masaje, enojándose al no recibir su recompensa, terminando la tortura con el punto de acupuntura Chais, finalizando el tratamiento en medio de un baile de su órgano respiratorio, fiesta que, al ser escuchada por su intestino, y estar conectado con los pulmones llega a la fiesta enojado por no haber sido invitado. De esta manera es como recibe 100 puntos HP por parte de su intestino grueso y 200 más por sus pulmones, teniendo como total 600 puntos y alcanzando la meta para desbloquear habilidades. Más se le indica que tales habilidades iban a estar relacionadas con los conocimientos que tenga en ese momento, aceptando, y pasando a serle mostrada la lista. Las habilidades mostradas en esta era lo que solía hacer en su trabajo, y puesto que un buen tratamiento siempre venía del diagnóstico, explica que esto es así ya que solo con un diagnóstico se puede ser asertivo con el tratamiento, de manera que el talento elegido sería lectura del pulso, pasando a serle restado 500 puntos de los 600 con los que contaba. Esta habilidad le iba a permitir estimar en qué estado se encuentra un paciente, y dado a que los datos se daban en un informe, pasa a chequearse a sí mismo, siendo así como inicia el escaneo, brotando que se trataba de una basura de rango SS, con la esperanza de vida en 91 días. Era algo que el prota esperaba, sin embargo, ¿cómo podía ser que solo le quedaran 3 meses de vida? Es lo que se pregunta, mas no planea darse por vencido tan fácilmente, así que usando el método de refuerzo-reducción girando, exhalando mientras saca las agujas con el método de suplementación y drenaje respiratorio, podía que obtuviera más oportunidades. Quedando impactado al serle informado por la ventana de estado que su esperanza de vida había aumentado un día, siendo poseído por la emoción, pasándole factura el abuso a su cuerpo que le hace escupir sangre, mientras se le es notificado se encontraba estresado, ante la recomendación de practicar su técnica cada 3 días. Un cuerpo sometido ante la técnica de acupuntura tiene que ser capaz de soportar toda la estimulación a sus nervios, por lo que interpretando los anteriores mensajes llega a la conclusión de que su técnica es buena, pero por otro lado su cuerpo era muy débil, así que teniendo en cuenta lo anterior dicho, solo sería capaz de aumentar su esperanza de vida hasta 1 mes, antes de morir. Tal tiempo no le iba a ser suficiente, por lo que buscando un método más seguro y eficaz piensa en cosas que pueda consumir, piensa en tónicos. Nuevamente procede a pedir el favor de Gardin, quien atentamente escucha como el chico le pregunta si el almacén de ese lugar tiene todos los ingredientes potentes, refiriéndose a los venenosos, poniéndose feliz ante la afirmativa de Adria ahora pregunta si contaban con la raíz de acónito, respondiendo el sujeto afirmativamente, agregando que todo iba a estar ahí ya que, aunque no se tratara del palacio principal, seguía siendo el lugar donde el príncipe heredero se estaba hospedando, por lo que el prota pasaría a pedirlo, puesto que se la iba a comer.
Gardin no entiende cómo puede ser que tenga que ayudarlo a envenenarse, sin embargo, se trata de una parte del tratamiento del prota y era una orden inamovible, pasando a amenazar con desaparecer del lugar, aunque rápidamente se daría cuenta que no era la manera para pedir las cosas. Por esto mismo dice a Gardin que efectivamente aquella raíz se trataba de una planta venenosa, no obstante, hay dos tipos de raíz de acónito, la que él quería era la raíz más conocida como raíz hija, la cual contaba con el efecto de parar el corazón, y es así, aunque Adria dice contar con el método para neutralizar el veneno, haciendo que ésta se convierta en una planta medicinal, esas palabras confunden a Gardin, explicando el método que iba a utilizar. Tal método se trataba de la desintoxicación, fórmula traída de otro país, añadiendo que gracias a eso iba a ser capaz de lo anterior dicho. ¿Estás convencido ahora? Es lo que pregunta el prota, y si bien no era de esa manera, Gardin dice que, si ayudará para su recuperación, entonces lo hará. En el camino Gardin hace por pensar que efectivamente el cuerpo de su Alteza empeora cada día, y puesto que se encontraban en una situación desesperada, no tenía más remedio que aceptar, no obstante, en contramedida. Una vez si la desintoxicación termine, este iba a ser el primero en probar la medicina. De la olla en donde se estaba haciendo la medicina comienza a emanar un raro olor, dejándoselo saber Gardin a Adria, preguntando si era que todavía no se encontraba convencido de lo que estaban haciendo, y era así, puesto que se trataba de algo elaborado con ingredientes venenosos, rogando al prota reconsiderar su decisión, el cual al ser asustado propone que si realmente le preocupaba entonces podía beber primero, accediendo felizmente el sujeto. Se narra que en la novela Gardir era realmente muy leal y devoto, su historia como médico de la familia se remonta a su época de aprendiz, siendo el único que nunca se rindió ante el estado de Adria. De ese tipo de persona se trataba, mas tras la muerte del príncipe heredero fue ejecutado. Se trataba de una persona genuina, que según en las palabras del prota merecía una buena vida, sin embargo, no planeaba compartir algo tan bueno con nadie. De forma que cuando por fin la medicina estaba lista hizo de todo para que éste no se la tome, creando una apertura al explicar el cómo de saber la elaboración de la medicina. Un parpadeo basto para que la bebida desapareciera ante los ojos de Gardin. Por otro lado, la bebida de forma inmediata comienza con sus efectos, señalando la ventana de estado que gracias a esto la frialdad y las llagas de su interior habían sido eliminadas, mejorando su metabolismo, desbloqueando la energía del núcleo de Ashrahan-Ja, pasándose a explicar que dicha energía era una técnica creada por un legendario caballero conocido como Javier Ashrahan junto con el noble al que servía Lloyd Frontera. Se trataba de una técnica que solamente los descendientes directos de la familia imperial magentano podían usar, siendo el símbolo de la misma, no siendo de extrañar que al ser el príncipe heredero haya aprendido sobre esto en su juventud, explicando la ventana de estado los detalles de la misma, además que necesita 1000 puntos para subirla de nivel, contando nomás con 100 ahora mismo. Entonces esto es mana, pregunta retórica del prota ante aquella sensación, que rápidamente se convertiría en sufrimiento, y todo debido a la presión que el círculo de mana le estaba ejerciendo a su corazón, el cual no se encuentra en equilibrio y estaba a punto de pararse. Ese era el resultado de que, un joven Adrian no haya podido entrenar su círculo de mana debido a su enfermedad. El círculo de mana era como un anillo que no encaja, y se estaba encargando de apretar su corazón, llegando a la conclusión de que al no poder reducir el tamaño de su corazón lo iba a hacer con aquel círculo, así que al tomarlo comienza a correr con la intención de aumentar la rotación del mismo y así deformarlo, diciéndose a sí mismo que aquel dolor que estaba sintiendo no se comparaba con su vida de mierda en Corea. Los rumores de su clínica habían aumentado, haciéndolo perder clientes y su pelo en el proceso, agravando la situación el cúmulo de deudas con el que se había hecho, así que no planeaba dejar tirada su nueva vida, encargándose de mostrar de lo que eran capaces los empresarios autónomos de Corea XD, siendo como de esta manera logró gracias a su estimulación que el corazón, rey de los órganos internos despierte. Al ser de esta manera, el anuncio del retorno del rey se haría, apareciendo en el lugar de los órganos mientras era cargado por 4 hombres, saliendo entre ruido y luces, pasando a ser presentado por el nombre de Raquel Hart, y siendo bienvenido por el intestino, y las burlas de los pulmones,
volviendo esta manera con el prota, quien pide perdón por tener un cuerpo como ese. La ventana de estado aparece, en donde se le menciona que ahora su corazón y el círculo de mana se encontraban equilibrados, y puesto que es el primero en la historia, se le fue otorgado una runa de círculo de mana, desbloqueando una ranura con el espacio de 10 litros, información interpretada por el prota como la de un sistema de videojuegos. Como si no hubiera pasado nada, este se levanta ante la sorpresa y preocupación de Gardin, que pregunta si lo visto anteriormente se trataba de un efecto secundario de la medicina, responsabilizándose por el sufrimiento del chico, sabiendo que él tenía que haber sido el que tomara aquella medicina. Ante esto Adria responde que, si tantas ganas tenía, la próxima vez iba a compartir un poco con él, saliendo del cuarto tras haberle ordenado el limpiar el desastre, dando las gracias por la preocupación del sujeto dejándolo incrédulo. Este se dice a sí mismo, que si lo que pensaba era correcto, podría haber conseguido algo increíble. Se explica que la runa de mana es una técnica que almacena materiales mezclados con mana, contando con la capacidad de 10 litros, y el comer sería la forma de almacenarlos. Poniendo su vista en una jarra de agua se dice a sí mismo que el agua iba a ser perfecta para su experimento, comentando que, dosis letal media era el término que se usaba para medir lo venenoso de una sustancia capaz de eliminar al 50% de los sujetos de prueba, contando con otro 50% de probabilidades de sentir un gran dolor o quedar en estado vegetal. Con medidas estándar, un cuerpo que contara con 60 kilos como peso, su dosis letal media sería de 5,4 litros de agua, en su caso tal cifra es de 3,9 litros, pasando a beber de aquella jarra para seguido activar el círculo mágico, logrando activar la habilidad, almacenando la cantidad de 1 litro de agua, haciendo lo mismo con otros 9 litros al no tener la sensación de llenura, finalizando con la descarga de 0,1 litro de agua. Tal habilidad lo había convertido en un camello humano, más ahora que contaba con la idea de cómo usar esa habilidad. Quería hacer la prueba con sopa tónica, no obstante, ahora el problema radicaba en la manera de deshacerse del agua, puesto que el descargar una tal cantidad de agua terminaría con su vida. Al ser así en medio de reflexión da con la clave que le podría ayudar, haciendo uso de la técnica Ashrahan al ser una técnica especializada en la absorción, amplificación y descarga de mana, con toda la intención de invertir la descarga para que haga de manera externa, cosa que funcionaría, haciéndose con una esfera de agua en la palma de su mano. Hecho esto, y al ver el éxito de su teoría, ahora el siguiente paso era dejar el agua en aquella jarra. Sin embargo, de forma contraria, este termina destruyendo el objeto con el proyectil de agua. Piensa que contrario a su intención de ser cuidadoso, el agua se había convertido en un cañón y dado al ruido generado. En ese mismo instante sería interrumpido por los guardias junto a Gardin que preocupados preguntan el origen del ruido. El prota contesta que, debido a su enfado, había hecho trocitos un jarrón contra una mesa, admitiendo para sí mismo que era una excusa rebuscada, mas de forma sorpresiva estos fueron convencidos, añadiendo la orden de poner a Adria en un lugar seguro. Después de ser dejado en reposo, Gardin se despide de Adria, quien se encontraba sorprendido de las comodidades que podía disfrutar al ser parte de la realeza, recordando lo pasado anteriormente, en donde gracias al círculo y el meridiano que hay alrededor de su corazón, la torre de mana se precipitó por su hombro hasta su brazo, generando una amplificación de descarga, estando aquel estallido lleno de mana, dejando eso de lado para no seguir dando problemas, por la necesidad de mantener sus experimentos en secreto. Aunque de manera contraria, esa noche en el castillo principal el emperador Astellón Testarossa Magentano estaba siendo informado de su aptitud sospechosa, informándose de su técnica de acupuntura y la preparación de tónicos con plantas venenosas, enojando de esta manera al viejo que se pregunta qué rayos está haciendo el chico. De vuelta en su cocina, nuevamente el prota se encontraba haciendo sus menjurjes, tratándose esta vez de 10 litros de la decocción epedra aconite asarum que planea beberse, echando a Gardin de su lado, puesto que por obvias razones se tenía que encontrar solo para esto, mas esto no iba a ser tarea fácil debido al recuerdo del ya nombrado ante la forma en la que fue sometido con el remedio anterior. Añade que le preocupa la gran cantidad de decocción, recalcando a Adria que tal cantidad se había hecho con la intención de experimentación,
añadiendo que era loco pensar que sería capaz de beber tal cantidad de líquido, cayendo en cuenta el lacayo mientras que dice era lo correcto, ya que solo un loco haría algo así, pasando a ser pateado y sacado del lugar. De esta manera es como por fin puede hacer por consumir su bebida, desapareciendo litro tras litro y dejando la olla vacía, dando marcha al siguiente paso tratándose de la descarga. Poco a poco cada ínfima descarga estaba siendo agradecida por sus órganos que como recompensa le otorgaban puntos HP, sumando un total de 500, cantidad que lo deja inconforme, no obstante. Continúo con el proceso, de manera que se nos muestra a los órganos teniendo una conversación, en donde el corazón haría por preguntar por la comida de los siguientes días, enfermándose al escuchar como con entusiasmo el intestino responde que será a pedra aconite asarum. La advertencia de la ventana de estado no se hace esperar, comentando que sus órganos se estaban comenzando a hartar, no dando esta importancia al mensaje y siguiendo adelante. Pasando hasta la noche, en donde mientras cena se le fue notificado de haber adquirido 55 días más de vida, contando ahora con 133 días, saltando de la emoción cosa que sorprende a su empleada que terminó por romper una taza, pidiendo el prota disculpas, más de forma contraria la chica es la que ruega por perdón, haciendo preguntar al chico el motivo de esa reacción, quedándole claro tras los ruegos de esta para no ser azotada. Adria hace por preguntar si él fue quien la castigó así, negándolo la chica que responde que éste nunca lo había hecho en persona, el prota continúa preguntando, queriendo ahora saber el motivo de su castigo, quedando frío al escuchar que había sido por derramar una gota en su manga, preguntándose el chico de qué clase de basura se trataba, pasando a absolver la culpa de la chica, que corre feliz afuera del cuarto como si fuera escapado de la cárcel. Tal situación hace que el prota pregunte a Gardín de qué clase de persona se trataba ante los ojos de sus sirvientes, amenazando al mismo con tomar todo el tónico si no era sincero, de tal manera que se nos muestra como dicho príncipe era totalmente déspota con sus lacayos, llegando a la conclusión del por qué sus guardias habían creído su anterior mentira. Al ser de esa forma, el prota pregunta al viejo el porqué de que éste no le tenga miedo, puesto que al ser el más cercano a éste debe haber sufrido más que el resto, recibiendo como respuesta que era por su confianza a éste, ya que perfectamente sabía de qué tipo de persona se trataba, confiando en que volverá a ser la misma persona que en el pasado tras su recuperación, notando cómo recientemente su determinación ha comenzado a dar sus frutos. El prota jura que ahora por el nombre de Raquiel Adria Magentano, se iba a asegurar de no morir y causar la muerte de éste como culpable, siendo sorprendido por la noticia de que su majestad, el emperador lo había convocado. Estando presente ante el emperador, el prota presenta sus respetos para éste, que rápidamente de una sola ojeada se da cuenta de que el chico cuenta con la técnica de núcleo de Ashran, a pesar de su débil condición, decepcionándole que se encuentre nervioso simplemente por su presencia, mas no se trataba de esto, esperando el prota que diga algo para que por fin pueda levantarse, al no haber recibido la orden de hacerlo. ¿Te ha ido bien viviendo en el palacio lateral? Es lo que pregunta Testarosa a su hijo, quien en su pensamiento no puede creer que realmente planeaba dejarlo arrodillado, pasando a comentar el viejo aquel acto hecho con las agujas, haciendo lo mismo con el veneno. Y al ser confirmado, dice no poder entender cómo es que éste podía ser considerado de la familia imperial, se trata de un miembro de esta e impera que se trate con dignidad. Comenta que Adrian no es siquiera capaz de soportar la corona debido a su salud, concurriendo todo a un lugar, el emperador tenía el deseo que éste cediera su puesto como príncipe heredero a su hermano menor. Sorprendido por el motivo, con confianza el prota pasa a negarse, suscitando el enojo del emperador, mas no dejando que lo someta con la presión que éste emana, ya que para él es obvio que se encontraba actuando. Adria explica que no había la necesidad en primer lugar de que se llegara a un acuerdo para ceder su puesto como príncipe heredero a su hermano, siendo que el motivo real era el deseo del emperador para que éste lo cediera por bondad y virtud, reconociendo a su hermano, agregando la intención de no arruinar la reputación de ninguno. Se trataba de un buen anuncio político. Pese a su estado, el prota no tiene pensado dar marcha atrás, sabiendo que ahora mismo tenía a su padre ansioso, quien caminando hasta él pregunta si realmente no es capaz de ver lo bueno que estaba haciendo, agregando el pensamiento de que Adria solo estará contento avergonzándolo junto a toda la familia.
No obstante, esto no era así, comentando el príncipe en su pensamiento, que nada lo haría más feliz que ceder su responsabilidad y dedicarse a disfrutar, mas no era algo que pudiera hacer, pues que al ser así estaría condenando al imperio al dejarlo en las manos de un príncipe inepto. Este, por otro lado, llamado el emperador de la espada demonio, era considerado bastante diligente y capaz por los demás, pero la era del caos era inminente, y dicho chico no fue suficiente para manejar esa era de caos, de esta manera llegando a la conclusión de que, si se convierte en emperador, significará el fin de tal imperio junto a su familia, y era algo que no estaba dispuesto a permitir. Tras haber recapitulado, el prota confirma nuevamente su estado, pero siendo que todavía cuenta con su inteligencia, responde que para él no era de importancia tal título, mas no podía dejar de pensar en la prosperidad y paz de la familia imperial, agregando que no solo se trataban de palabras bonitas, pasando a hacer una propuesta a su padre. Al llegar hasta ese punto, Adria pide a su padre una oportunidad, dice querer demostrar su valía entre el segundo príncipe y este, pasando por nueva cuenta al palacio lateral, en donde ya se encontraba el prota, preguntando Gardin por el motivo de su convocación. La respuesta de que lo querían destituir de su puesto sorprende al sirviente, quedando impactado al escuchar cómo su amo había rechazado la misma. Viéndose ahora envuelto en un duelo de espadas con su hermano menor, viéndose obligado el viejo a empacar su maleta. Al mismo tiempo, en su despacho, el emperador se encuentra repasando lo anterior dicho por el prota, preguntándose el hecho de que éste contara con un lado así, aceptando sin rechiste su propuesta. El día llega, y ahora entre la mirada del emperador y una gran multitud, el prota y su hermano estaban siendo rodeados, escuchándose solo halagos para el hijo menor quien expresa su preocupación hacia éste, siendo presentado como Teodoro Palermo Magentano. Este dice que es duro para él, pero que era evidente cuál iba a ser el resultado, agrega haber recibido la noticia del emperador de que tal duelo había sido sugerido por éste, con el motivo de que su puesto tenga más legitimidad, mas era algo que no podía tolerar, puesto que no quería que arriesgara su salud en su beneficio. Tales palabras hacen al prota suponer que tanto él como su padre se encontraban equivocados, disculpándose mientras que comienza a ocupar un escudo ante la sorpresa de los presentes, alegando no tener intención de perder. Nadie pone sus esperanzas en el prota, puesto a que en las palabras de estos el ya nombrado era una persona rara, mientras que el segundo príncipe era capaz de usar el núcleo de Astraham con un solo círculo, agregando que había aprendido esgrima de un famoso caballero, y Adria solo estaba lleno de bromas. Entre medio de esos comentarios, Gardin recuerda cómo de forma confiada el prota promete ganar, argumentando que era bueno que nadie le tenga expectativas, puesto que gracias a eso no se iba a sentir presionado, finalizando con decir que solo bastaría con bloquear 3 ataques para decidir su victoria, volviendo así el viejo al presente, rogando por la victoria del chico. De esta manera el inicio del combate sería dado por el emperador quien explica las reglas, dice que, si Adria logra derrotar a su hermano, o aguanta 5 minutos entonces será su victoria, pasando al cara a cara y dando inicio al combate. Como primer movimiento, el prota tira su espada al suelo, inspirando la crítica de los presentes y la confusión de su hermano, que pregunta si éste acaso se ha rendido, más sería invadido por el alivio de no tener que pelear con su hermano enfermo, pero sin aceptar que el prota haya abandonado su orgullo en frente del público, pensando que era una desgracia para la familia imperial. Este se pregunta qué sería lo correcto en esta situación, estando confundido, no obstante, no era de esta manera, puesto que el prota había optado por defenderse en vez de usar ataques, concluyendo Teodoro que éste había elegido aguantar los 5 minutos, y ya que era así, iba a hacer todo lo posible para acabar el acto antes de dicho tiempo. Ante el primer ataque, el emperador comenta que éste tenía peso, fuerza e incluso contaba con mana, dando por finalizado el combate, y tras haber impactado, Teodoro hace por rogar en su mente, que el prota sea capaz de seguir de pie para mantener su dignidad, más de entremedio de la humareda Adria haría su aparición con una sonrisa. Con tal imagen, las caras de los presentes se llenan de sorpresa, pasando lo mismo con Testarossa, y escuchándose como la gente piensa que en segundo hijo solamente fue flexible con su hermano, pero el pelinegro perfectamente sabe que no fue casualidad, volviendo a la batalla,
agregando más fuerza a su ataque y mandando a volar al prota ante la mirada preocupada de Gardin. Aunque tal ataque realmente lo haya afectado, los recuerdos de su época como policía invaden al prota, diciéndose a sí mismo que eso no era nada, arremetiendo de frente en contra de su hermano que hace lo mismo, intercambiando ataques mientras que alaba la habilidad que tenía Teodoro a la hora de absorber mana, sabiendo que gracias a eso lo que se tenía guardado iba a resultar mucho mejor. Teodoro dice sospechar de la situación, pero no le daría importancia ya que el siguiente ataque iba a ser el último, saltando y dejándose caer, preparando el prota su escudo parando el ataque mientras que explica que se había dedicado a entrenar la parte inferior de su cuerpo para este enfrentamiento, apareciendo los órganos quienes habían sido torturados en el proceso, adquiriendo el escudo especialmente personalizado por el herrero del palacio lateral y añadiendo un cóctel especial hecho solo para su querido hermano. De esta manera, el prota inicia la descarga de 0,2 litros, activando su círculo y generando que el hermano menor se emborrache. Y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.